porque nunca nos has dejado, porque nunca nos has abandonado. Siempre has estado fiel a tus promesas y a tus palabras. Gracias, Señor. Te pedimos revelación, sabiduría abundante en esta noche, para que nuestros ojos sean alumbrados y el poder de tu palabra pueda manifestarse en nuestros corazones y poder ver, hacer visible, Señor, el mundo espiritual, en el mundo natural, se puedan hacer visibles las bendiciones. Por eso te exaltamos, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, tú nos diriges en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 11, ¿ya lo tienen ahí? Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Listos? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjense, estamos viendo el tema que se llama principios de fe, o principios generales de fe. ¿Cuál es la función de este tema? Este tema, la finalidad es que nosotros podamos ver manifestado aquí en la tierra las bendiciones de Dios. Si bien es cierto, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en el cielo, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. Que toda la bendición se nos fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda la bendición Él nos las dio. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, Él pagó el precio. Él pagó el precio, ¿por qué? Por el pecado, ¿verdad? Pagó el precio, ¿por qué? Por la pobreza, pagó el precio por la enfermedad, pagó el precio por la corta vida. Entonces Él nos dio todas las cosas. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. La finalidad de este tema es que podamos ver manifestado aquí en la tierra, en todas las áreas de nuestra vida, manifestado el poder de Dios. Fíjese bien. Es 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Fíjese bien. Estamos viendo de qué manera podemos hacer práctica la fe, de qué manera la fe nos puede ayudar para lograr el que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en Él, fíjense, sí. Y luego, ¿qué más dice? En Él, amén. Regularmente yo pensaba, anteriormente yo creía, porque sí lo había escuchado, que el versículo 20, fíjense bien, el versículo 20 nos hablaba de que todas las promesas están en el sí y en el amén. Así lo creía, así lo entendía yo antes, porque había un hermano por allá en Los Mochis que siempre decía amén, amén, sí, amén, sí, sí, amén. Y muchas veces repetía esa frase, y es bueno repetir esa frase, pero él creía que todas las promesas de Dios son cuando tú dices sí y cuando dices amén. Por eso él decía sí, sí, amén, amén. Pero fíjese bien, más bien el énfasis en el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, lleva un acento, ¿verdad? En Él significa en Jesucristo. O sea, todas las promesas en Jesucristo siempre son sí. Jamás Dios a usted le va a decir que no lo va a bendecir. Jamás Dios le va a decir a usted que lo va a dejar pobre, lo va a dejar con tristeza, lo va a dejar afligido, lo va a dejar enfermo. Siempre las promesas de Dios son siempre sí. ¿Pero en quién? En Jesucristo. Cuando estamos en Jesucristo, todas las promesas de Dios son siempre sí. Nunca nos va a negar algo Dios a nosotros. Por ejemplo, si venimos para sanar de alguna enfermedad, pues Dios no nos va a negar esa sanidad, ¿estamos de acuerdo? Pero Dios necesita que nosotros ejerzamos fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo y fe en su palabra. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí.
¿Qué significa en Cristo sí? ¿Y qué significa en Él? Amén. ¿Qué significa en Él? Que en Él, amén, la palabra amén, es como si dijese está garantizado. Están garantizadas las promesas. ¿Por qué? Porque todas las promesas son de Dios, son en Cristo, siempre son sí. Pero fíjese algo muy importante. Cristo ya pagó el precio. Cristo, las promesas de Dios que antes eran promesas para el Viejo Testamento, ahora son una garantía de que todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros son nuestras. ¿Por qué razón? Porque antes se decía, bueno, Dios mío, te pido que me sanes, Dios mío, te pido que me bendigas económicamente, Dios mío, te pido esto. Pero fíjese algo muy importante. Esas promesas de Dios en Cristo Jesús se cumplieron. O sea, Jesús ya pagó el precio por ello y no lo va a volver a pagar nuevamente. Esto es que Dios a través de Jesús ya lo hizo todo por nosotros, por usted. Ya lo hizo todo. Y usted se preguntará, pero ¿por qué no se manifiesta la sanidad? ¿Por qué no se manifiesta la prosperidad? ¿Por qué no se manifiestan otras cosas en mi vida? Bueno, porque siempre hay un requisito para obtener las promesas de Dios. Si Dios ya no las dio en Cristo, significa que para Él no hay imposible el dárnoslas. Pero para nosotros como seres humanos sí hay cosas imposibles de obtener. ¿Por qué? Porque nuestra fe a lo mejor no es lo suficientemente para obtener esas promesas. A lo mejor obtenemos el 10%, el 5% de todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe hasta ese 5%, ese 10% llega. ¿Estamos de acuerdo? Dios es un Dios que nunca nos va a fallar. Pero si a veces no funcionan las cosas, ¿es por qué? Porque no hemos conocido realmente cómo opera la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Cómo opera la fe. Y eso estamos viendo desde el principio. ¿De qué manera puede operar la fe? La fe de usted en Jesucristo, la fe en sus promesas, para que usted entienda, para que nosotros entendamos que Dios ya nos dio todas las cosas. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, fíjense, Jesús ya hizo gran parte, más hizo todo por nosotros. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cuál fue la gracia, o parte de la gracia, que por amor a vosotros se hizo pobre, fíjense. Pero también sabe usted que se hizo enfermedad Él llevó las enfermedades por nosotros. Dice Isaías 53, versículo 4 y 5, que Él llevó nuestros dolores. ¿Sí sabe usted que Él había llevado nuestros dolores? Y también por su llaga fuimos en pasado sanados. ¿Qué tenemos que hacer o qué debemos hacer hoy? Por medio de la fe, ejercer fe para recibir eso que ya se nos dio. Eso es la fe. Solamente ejercer fe para recibir lo que ya se nos dio. O sea, es una promesa ya cumplida. La sanidad, la prosperidad es una promesa ya cumplida. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, fíjense, se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjense, esa es la promesa de Dios. Es una de las promesas de Dios, más bien. No toda la promesa, es una de las promesas. Que esa fue la gracia que por amor, fíjense, Él por amor se entregó. Por amor lo hizo, por amor a la humanidad. ¿Ustedes creen que un Dios que lo haga por amor es un Dios que a lo mejor al rato va a cambiar su naturaleza, va a cambiar su, por decirlo así, su forma de actuar, o va a cambiar sus atributos? Si Él es amor, dice 1 Juan capítulo 4, Él es amor, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios nos va a odiar, que nos va a enviar algo malo, alguna enfermedad, o nos va a mantener pobres? Jamás. O nos va a mandar al infierno. No, porque Dios es un Dios de amor. ¿Estamos de acuerdo que Dios es un Dios de amor? Vamos a Marcos capítulo 4. Vamos a ver gran parte de cómo opera la fe. Mateo, Marcos. Marcos capítulo 4.
Listo. Versículo 20. Dice, fíjese bien, hay requisitos para que nosotros crezcamos en fe, y uno de ellos es este. Hablando de la parábola del sembrador. ¿Si han leído la parábola del sembrador? Donde dice que Jesús habló, dice que estaba enseñando junto al mar Jesús, pero les habló precisamente por parábolas. ¿Para qué son las parábolas? Para darnos a entender una verdad espiritual con algo natural. Por ejemplo, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo habló de unas semillitas de mostaza, para que esas semillitas de mostaza se sembraran en un terreno, en una tierra, y ese terreno fructificara, hiciera que fructificara esa semilla y creciera y fuera la más grande de las hortalizas. Fíjese bien. Entonces lo comparó al reino de Dios. ¿Cómo opera el reino de Dios? De esa manera lo comparó Jesús. Vamos a leer antes el versículo 3. Fíjense bien lo que dice el versículo 3. Marcos capítulo 4, versículo 3. ¿Listos? Oíd. Fíjense lo que dijo Jesucristo. Oíd, he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar, ¿verdad? El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, dice el versículo 4. Vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿De qué está hablando cuando Jesús se refiere a una semilla y a un terreno? Fíjense, cuando se refiere a una semilla, Jesús se refiere a la semilla que es la palabra de Dios. Pero cuando se refiere a un terreno donde se siembra la semilla, se refiere a las personas, a nosotros que escuchamos la palabra ahí y la implantamos en nuestro corazón. A eso se refiere. De tal manera que hay diferentes tipos de terrenos. Por eso Jesucristo menciona esta parábola para decirnos o darnos a entender una verdad espiritual, que como seres humanos somos terrenos donde se nos siembra la semilla que es la palabra de Dios, pero no toda la palabra da fruto al 100%. Hay cierto tipo de terrenos donde cae la semilla. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros declararnos terrenos fértiles para que esa semilla realmente fructifique en nuestras vidas. Dice, y al sembrar, versículo 4, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Fíjense qué feo, ¿no? Imagínense, una parte cayó junto al camino. Lo dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. O sea, sí brotó pronto, pero dice luego el versículo 6, que salió el sol. Y luego, ¿qué dice? Fíjense, algo está muy feo ese, que salió el sol y ¿qué dice? Se quemó. ¿Por qué se quemó? Porque no tenía, ¿qué? Raíz. Mire, fíjese, en el ámbito natural, cuando usted, si conoce un poquito al respecto de agricultura y eso, cuando siembra un maíz o una semilla de frijol o de cualquier producto, cuando no hay mucha profundidad, cuando se está arando la tierra, cuando se ara la tierra y no hay mucha profundidad en la siembra por encima, regularmente pues sí crece, inclusive le sale raíces a la planta, pero regularmente esas raíces difícilmente profundizan. ¿Por qué? Porque están por encima. En algunos casos sí profundizan, ¿no? Pero no en todos los casos. Cuando esa planta crece y si no tiene muy buen cimiento, porque la raíz representa también el cimiento, fíjense, es un cimiento. Si no tiene muy buen cimiento, crece la planta. Algunas de las plantas se secan porque las raíces no profundizan donde están las aguas. Otras plantas a lo mejor sí llegan a crecer, pero a lo mejor no dan el producto como lo deben de dar, o lo dan más débil. Y otras a lo mejor sí crecen, dan el producto, pero no logran sostener el producto, es decir, pueden caer porque no tienen ¿qué? Raíces. Hay diferentes tipos de casos. De tal manera, fíjense, Jesucristo comparó a los seres humanos como terrenos, como tierras donde se siembra una semilla. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no somos un terreno profundo y fértil? Simple y sencillamente la semilla cae en una tierra donde no hay profundidad de tierra, no hay profundidad. Luego dice el versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron
Pero dice, y la ahogaron y tampoco dio fruto, fíjense. Imagínense, regularmente un tío allá sembraba este cacahuate. Regularmente el cacahuate se tenía que limpiar constantemente, porque sí crecía el cacahuate entre algunos, por decirlo así, hierba que no es fructífera o hierba que puede dañar el crecimiento de la planta, puede dañar inclusive el crecimiento del producto, del fruto. De tal manera que siempre se tenía que limpiar de esa planta de cacahuate, se tenía que limpiar, no sé cómo le llamaban el proceso, o cultivar, no sé cómo le llaman, pero se tiene que limpiar, pues se tiene que limpiar con la finalidad de que la hierba no crezca juntamente con la planta. Porque si la hierba crece juntamente con la planta, puede ahogar inclusive la planta, o inclusive puede ahogar esa semilla. Imagínese usted, haga un hoyito, siembre entre muchísimo zacate, siembre usted algo ahí, si a lo mejor sí sale, pero corre el riesgo de no salir esa semilla ni dar fruto. Entonces, fíjese bien, Jesús dijo que esa cayó entre espinos, y luego dice, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Es otro tipo de semilla, es una semilla que se sembró en un otro tipo de terreno. Lo dice el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra, dijo Jesús. Cayó en buena tierra. ¿Puede repetir conmigo? Cayó en buena tierra. Pero fíjese lo que pasó cuando cayó en buena tierra. ¿Qué pasó cuando cayó en buena tierra? Entonces sí dio fruto. Dio fruto. Pues brotó, fíjense qué pasó. Brotó primero y después, ¿qué dice? Creció. Y produjo al 30, al 60 y el 100 por uno. Usted se preguntará, oye, pero todos los buenos terrenos se supone que deben de producir al 100 por uno, ¿que no? Si fue buen terreno, significa que la planta creció y dio fruto y debió haber dado por lo menos al 100 por uno. ¿Por qué Jesús dijo al 30, al 60 y al 100? ¿Por qué nos dijo eso Jesús? Se supone que era buen terreno, ¿que no? Entonces, ¿qué pasó con ese buen terreno? ¿Por qué alguno produjo al 30? ¿Por qué otro produjo al 60? ¿Y por qué otro produjo al 100? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué? Puede ser por la fe, así es. Puede ser por la fe, pero también fíjese bien. Porque alguien puede ser muy buen terreno. Puede recibir la semilla de la palabra. Puede recibir la semilla de la palabra, es muy buen terreno. El problema es poner en práctica lo que tú escuchas. Esa es la gran diferencia. Tú puedes poner en práctica al 30% lo que tú escuchas y eres muy buen terreno. Somos a lo mejor muy buen terreno, pero pongo en práctica al 30% lo que yo escucho. Pongo en práctica al 60% lo que yo escucho, o puedo poner en práctica al 100% lo que yo escucho. ¿Me explico? Por ejemplo, sí. Así es, hermano. No tiene el cuidado, ¿no?, de proteger. Exacto. Exactamente, exactamente. También puede ocurrir precisamente eso, que es lo que estamos hablando, que más o menos simboliza el hecho de que no pongamos en práctica la palabra. Puede simbolizarse. ¿Y por qué? Porque escuchamos la palabra y a lo mejor nos llena, nos bendice, nos sentimos gozosos con la palabra. Sin embargo, a lo mejor no tenemos el cuidado de permanecer en la palabra, porque ahí es donde dice, bueno, tú escuchaste la semilla de la palabra, pero solamente viniste un día, veniste otro día, duraste 6 meses y ya no te volvimos a ver, o ya no lo volvimos a ver. Entonces fue muy buena semilla la que se sembró, ¿qué? Pero no hubo, ¿qué? Perseverancia, como dice usted. No hubo perseverancia en ¿qué? En cuidar el producto. ¿En qué sentido lo vas a cuidar? Cuando tú empiezas a escuchar la palabra, creces en fe, pero siempre es de fe en fe. O sea, no nada más vamos a agarrar fe ahorita en la noche y ya el día de mañana nos vamos a olvidar de la fe, sino ya sé que el próximo domingo tengo que estar aquí escuchando la palabra. Y en ese mismo sentido está el 30, el 60 y el 100. En ese mismo sentido. Pero podemos ser muy buenos terrenos, pero a lo mejor no a todos nos da el mismo fruto, la misma producción.
como hijos de Dios. Entonces debemos de poner en práctica los principios bíblicos, pero continuar como ¿cómo se dice? Como una actitud de seguir escuchando la palabra de Dios. Jesús nos bendice, sí, pero entre más escuchemos palabra hay más fe, y como consecuencia de esa fe, dijo Jesús, el justo por su fe vivirá. Así es que debe haber una perseverancia en escuchar la palabra. Muy bien, entonces fíjese bien. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, y además de que brotó, creció. Ya que creció, produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces usted se preguntará, ¿cómo que el que tiene oídos para oír, oiga? Pues ¿qué no les estaba diciendo o a qué oídos se refería? Bueno, se refiere a oídos espirituales, obviamente, pero también, fíjense, ¿qué dijo que el que tiene oídos para oír, oiga? ¿A qué se refiere? ¿Por qué dijo esa frase Jesús? Porque la semilla es la palabra, el sembrador es Jesús, y el que oye la palabra es el terreno. ¿Por dónde entra la palabra que oímos? Por nuestros oídos, obviamente naturales, ¿verdad? Pero después nos la llevamos a nuestro corazón. ¿Para qué? Cuando esté en nuestro corazón, ¿cuándo la vamos a poner por obra? Por ejemplo, si Jesús ya hizo todo por mí, Él me dio todas las cosas en abundancia, y no se han manifestado en mi vida, ¿qué debo hacer yo? Que yo creo en lo que está escrito en su palabra. Por ejemplo, el hermano ahorita va a recibir a Cristo Jesús en su corazón, porque nunca lo ha hecho y Él lo va a recibir. Para poder entrar al cielo, dice la Biblia que debemos de ser salvos o nacidos de nuevo, que nuestro espíritu nazca de nuevo. ¿Cuál va a ser la fe para que Él entre al reino de Dios y conozca a Jesucristo y Jesucristo se comience a manifestar en la vida de Él? Simple y sencillamente va a decir, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él va a oír la palabra de que Jesús murió en la cruz, que derramó su sangre, que nuestro Señor Jesucristo también 3 días y 3 noches bajó al infierno a sufrir 3 días y 3 noches, y al tercer día fue resucitado por el Espíritu Santo. Va a conocer el sacrificio perfecto de Jesús y completo, que Jesús sufrió y llevó todas las dolencias, las enfermedades, que Jesús llevó el pecado para que Él sea justificado, nacido de nuevo, y que Dios le cambie la naturaleza de pecado a una naturaleza divina, naturaleza en su espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando Él escuche ese principio bíblico, cuando usted lo escuche, hermano, usted recibe a Cristo. ¿De qué manera se va a operar la fe en usted? En que usted va a decir, bueno, yo decido creerle a Jesús, yo decido recibir a Cristo Jesús en mi corazón. Yo creo que Él murió por mí y Él pagó todas las cosas las pagó por mí. Yo decido creer que Jesús se levantó o fue levantado entre los muertos por el Espíritu de Dios al tercer día. Y creo que Jesús es mi Señor. En ese momento, en el mundo espiritual surge un nuevo nacimiento espiritual, hoy una experiencia extraordinaria, donde ya no va a andar usted solo, va a andar Cristo Jesús viviendo a través del Espíritu Santo en su corazón. Ya no va a andar solo. Y esa experiencia, ¿cuál va a ser para que Él produzca el 100 por uno en el área de la salvación? Es que Él va a decir, bueno, yo decido por Cristo y yo creo en mi corazón que Jesús pagó por mí y yo creo que Jesús es mi Señor y lo recibo en mi corazón. En ese momento Él ejercitó la fe, en ese momento Él fue un terreno donde se sembró una semilla y esa semilla dio fruto al 100 por uno en este momento. Me explico, el día de hoy dio fruto al 100 por uno, no al 30, no al 60, sino al 100, porque Él decidió actuar para recibir a Jesús. Lo mismo sucede en la sanidad, igual. Yo decido actuar, yo decido poner por obra su palabra. Si Jesús le decía a los paralíticos, levántate, y el paralítico, ¿qué hacía? Hacía el esfuerzo por levantarse. Una vez por allá un hermano Kenneth Hagin en Estados Unidos, estaban orando por una persona que estaba en silla de ruedas. Entonces el hermano Kenneth Hagin, obviamente operando a través de los dones espirituales, el Espíritu Santo manifestándose, dice que la persona, el Espíritu de Dios lo levantó aproximadamente 1 metro arriba de la silla. Pero la persona no hizo ni un esfuerzo por levantarse ni por caminar, fíjense, a pesar de que el poder y esa fuerza milagrosa del Espíritu Santo lo levantó 1 metro hacia arriba. Y esa persona decidió no caminar, decidió no moverse, decidió no actuar para caminar. Jamás
Fue otra vez nuevamente se sentó y quedó en lo mismo. Pero no operó en los principios de fe. O sea, no actuó para que por medio de esa acción que él hiciera, entonces ese era el fruto de haber escuchado que por la llaga de Jesús fue sanado. Al escuchar eso, esas palabras, inclusive el poder del Espíritu Santo estaba y lo levantó, creo que medio metro, un metro hacia arriba de la silla, pero la persona no hizo nada por levantarse. ¿Quién falló? ¿Falló Dios o falló la persona? Falló la persona, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero fíjense, ¿cuándo ponemos en práctica la fe? ¿Cuándo ponemos en práctica la fe? Cuando nosotros le creemos a Dios. Hay dos situaciones muy importantes que debemos entender. Dice, bueno, es que las cosas no me han funcionado. Yo conozco muchas personas que ya son cristianos, que han recibido a Cristo, que son hijos de Dios, que tienen todas las promesas de Dios, ya están listas para que ellos las reciban. Pero ellos dicen, no se me manifiesta esto, no se me manifiesta la sanidad, no se me manifiesta la prosperidad, no hallo la puerta en esto, no se me manifiestan las cosas. Bueno, hay dos situaciones muy importantes. Uno, puede ser el problema de la semilla que escuchan. O sea, aquí hay, para que la fe opere, hay dos cosas. Es la semilla que escuchan y que no es problema del terreno, ¿verdad? No tienen la culpa que yo llegue a un terreno aquí, a una, ¿cómo se llaman? Labores, o no sé cómo le llaman aquí. Alguna parcela, que yo llegue, la are, la riegue, le ponga su fertilizante y todavía llegue y ponga una semilla que no es de alta calidad. Puede ser una, ¿sí sabe usted que hay semillas donde las seleccionan? Las mejores semillas, las más grandes, a lo mejor que llevan un tratamiento especial, son las que utilizan para sembrar. Y obviamente cuando crece el fruto ese, si es maíz, crece y da el grano más grande, el mejor. ¿Por qué razón? Porque la semilla era buena. ¿Sí me explico? Eso se da mucho allá en Sinaloa. Escogen o seleccionan, en una criba le llaman, la mejor semilla y esa es la que venden al agricultor para que vaya y siembre. Y da bastante maíz muy bueno, pero también tiene que, infiere el cuidado que se le dé, ¿verdad? También a la plantación. Ok. Pero la semilla tiene mucho que ver. La semilla tiene mucho que ver. Si el terreno es muy bueno, si el terreno es bastante bueno, bastante productivo, bastante nutrido, con nutrientes, pero si echan una semilla que no es buena, no va a crecer como debe crecer y no va a producir como debe producir. Fíjese, hay dos cosas, la semilla y otra cosa es el terreno, que básicamente interfieren para que salga una buena producción, un buen fruto. El detalle es que si en algún momento dado, por ejemplo, estuvimos en otro lugar, en una iglesia cristiana o en otra iglesia de cualquier religión X, y ahí se me enseñaba que Dios mataba, que enfermaba, que destruía, que Dios me quería en la situación que estaba, que Dios me estaba probando con esa situación, esa no era buena semilla. Esa semilla nunca iba a fructificar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque se nos está hablando mal de un Dios, que no es un Dios malo, sino que es un Dios bueno. Ahora, si usted escucha, pues es que Dios te tiene en esa situación, Dios te tiene enfermo, Dios te tiene pobre, Dios te tiene en esa circunstancia difícil. Ahora, ¿por qué no hay fe? ¿O por qué esa semilla no va a fructificar? Porque esa semilla no le va a traer a usted la fe para que se manifieste, ya sea la sanidad, ya sea la prosperidad, ya sea la larga vida, no se va a manifestar. ¿Por qué razón? Porque la semilla no es buena. Aunque usted esté dispuesto a hacer el mejor terreno, ¿estamos de acuerdo? Podemos ser los mejores terrenos, pero si la semilla no es buena, no da fruto. O no somos... El terreno puede ser muy bueno, pero la semilla no es buena y también no da fruto. Por eso Jesús habló de semilla y habló de terrenos. Si en otro lugar están escuchando, pues es que Dios te está haciendo todo esto malo que estás pasando. Dígame usted, ¿podremos tener confianza en un Dios que mata, que hurta, que destruye, que nos daña cuando Él quiere y que nos tiene en las circunstancias peores? Porque es la voluntad de Él. ¿Podrá haber fe, confianza? Porque fe es confianza. ¿Podremos confiar en un Dios que a algunos los prosperó y a mí me tiene pobre porque es la voluntad de Él? ¿Podemos tener una confianza en un Dios así? No hay confianza en un Dios así. Y sin embargo esa semilla no ha traído fruto a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no les han funcionado las cosas espirituales manifestándose en el mundo natural, en este mundo actual.
No ha funcionado la sanidad, no ha funcionado la prosperidad, no ha funcionado la larga vida, han muerto a corta edad. ¿Por qué razón? Porque se les ha enseñado o se les ha dado una semilla débil, una semilla que no sirve. Imagínense de repente usted que agarre un grano de frijol, que lo haya puesto en agua durante 15 días, que ya está a punto de podrirse,